tal, compañeros? Continuando con los problemas de análisis de intercambiadores de calor, vamos a ver otro ejemplo. Este está muy sencillo y está muy corto. Dice el problema: se va a calentar agua en un intercambiador de tubo doble a contraflujo desde 20 grados Celsius hasta 80 grados Celsius a razón de 1.2 kilogramos por segundo. El calentamiento se va a realizar por medio de agua geotérmica de la que se dispone a 160 grados Celsius con un gasto de masa de 2 kilogramos por segundo. El tubo interior es de pared delgada y tiene un diámetro de 1.5 centímetros. Si el coeficiente de transferencia de calor total del intercambiador es de 640 watts sobre metro cuadrado Celsius, determine la longitud requerida de ese intercambiador para lograr el calentamiento deseado. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar las características de mis fluidos. O sea, lo que yo tengo que hacer es encontrar la característica del fluido del agua, que en este caso las únicas que me van a interesar son los coeficientes de transferencia, los calores específicos, porque el coeficiente ya me lo están dando. Entonces yo tendría que encontrar el calor específico para el agua a la temperatura a la que entra, que serían 20 grados Celsius. Y el calor específico para el agua geotérmica, que también es agua, pero a 160 grados Celsius. Entonces, para encontrar esas características que tengo que hacer, tengo que irme al libro, a cualquier libro en donde vengan las propiedades del agua a ciertas temperaturas. Por ejemplo, aquí en el libro ya tenemos directamente la de 20 grados, que el calor específico sería 4182 joules sobre kilogramo Kelvin, y para 160 grados Celsius, que aquí lo tenemos, el calor específico sería 4340 joules sobre kilogramo Kelvin. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a anotar esos valores. Yo me devuelvo aquí a mi problema. Tendría que el calor específico a 20 grados Celsius fue de 4182 joules sobre kilogramo Kelvin. Y para este fue 4340 joules sobre kilogramo Kelvin. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si se fijan, para encontrar cuál es la longitud requerida, la única ecuación que me incluye longitud es la de calor o transferido es igual al coeficiente de transferencia de calor por el área de contacto por la variación de temperatura logarítmica media. Yo necesitaría conocer cuánto fue el calor que se transmitió de un fluido a otro, que no lo conozco. También necesitaría conocer el coeficiente, que si lo conozco me están dando el valor del coeficiente de transferencia de calor total o global, en donde el área, para este caso, yo podría tomar el área que tiene en contacto del tubo pequeño con el respecto al tubo de afuera, y esa área sería el perímetro por la longitud del tubo, en donde el perímetro es pi por diámetro y la longitud pues sería L, que es la constante o es el valor que me están pidiendo, es la variable que me están pidiendo, en donde la variación de temperatura logarítmica media la podemos encontrar a partir de la ecuación, ¿verdad? Que sería variación de temperatura en la salida menos variación de temperatura en la entrada sobre logaritmo natural de variación de temperatura en la salida menos variación de temperatura en la entrada. Sin embargo, pues necesitamos conocer esas dos cosas, ¿no? Necesitamos conocer la temperatura logarítmica media y la transferencia de calor. Pero para la temperatura logarítmica media yo necesito conocer las cuatro temperaturas: la de entrada y salida del fluido frío y la de entrada y salida del fluido caliente, y no me la están diciendo, nada más me dice que entra a 160 y no me dicen a qué temperatura sale. Entonces yo tendría que encontrar a qué temperatura está saliendo. ¿Cómo le voy a hacer para encontrar a qué temperatura sale? Primero tengo que encontrar cuánto calor se transfirió. Yo voy a decir, el calor transferido fue igual a mi calor almacenado, que ya lo habíamos visto en problemas anteriores, es decir, mi flujo másico por el calor específico por la variación de temperatura. En este caso, el único que conozco por completo sus características es el del agua fría,
Entonces voy a utilizar el de los 20 grados Celsius. Sería el calor almacenado o el calor que ganó en este caso, porque el agua fría ganó calor, va a ser igual a su flujo másico por el calor específico de los 20 grados Celsius, por la variación de temperatura, que serían los 80 menos los 20, porque fue todo lo que varió. Es decir, el calor almacenado o el calor que ganó mi fluido frío, el agua fría, fue de su flujo másico, que es de 1.2 kilogramos por segundo, por su calor específico, que es de 4182 joules sobre kilogramo Kelvin, por la variación de temperatura, que fue de 60 grados. Si ustedes realizan esa operación de ahí, 1.2 por 4182 por 60, les queda 301.104 watts, en donde por cuestiones de simplicidad lo que vamos a hacer es dejarlo en kilowatts, ¿no? Va a ser aproximadamente 301 kilowatts. ¿Sale? Ustedes saben que pues son 100 watts lo que estamos obviando ahí. Es mínimo. Entonces, ese calor que fue el que ganó el agua fría va a ser igual al calor que perdió el agua geotérmica. Yo lo voy a manejar aquí con otro color, con el rojo. El agua geotérmica cedió cierto calor. El calor que se dio esa agua geotérmica va a ser igual al flujo másico del agua geotérmica por el calor específico del agua geotérmica, que es el de 160, por su variación de temperatura, que la variación de temperatura que tuvo ese, como está perdiendo calor, serían los 160 menos la temperatura a la que sale. ¿Sí? Si yo despejo aquí todo este asunto, me quedaría calor sobre flujo másico por calor específico es igual a 160 menos la temperatura a la que sale, temperatura caliente de salida, que sería en este caso. Si yo hago un despeje ahí, ¿verdad? Mandaría este para el lado izquierdo sumando y esto de aquí para el lado derecho restando. Me quedaría que la temperatura caliente de salida fue igual a 160 menos el calor transferido sobre el flujo másico por el calor específico. Es decir, la temperatura de salida fue 160 menos los 301 kilowatts sobre el flujo másico, que el flujo másico del agua geotérmica es de 2 kilogramos por segundo, por el calor específico, y el calor específico es de 4340 joules sobre kilogramo Kelvin, que sería lo mismo que 4.34 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. ¿Sí? Como este de aquí lo puse en kilowatts, pues el calor específico lo pongo en kilojoules. Si realizan esa operación de ahí, les quedaría que la temperatura caliente de salida fue de aproximadamente 125.32, que sería un poquito menos, ¿verdad? Si tomamos el valor del calor como 301.104, pero pues no va a variar prácticamente nada, ¿no? Entonces, esa sería la temperatura de salida, que es la temperatura que me falta para poder encontrar la temperatura logarítmica media. Me dice el problema que van a contraflujo. Entonces, a contraflujo, habíamos dicho que la variación de temperatura en la salida va a ser la temperatura caliente de entrada menos la temperatura helada de salida. La variación de temperatura 2 va a ser igual a la temperatura caliente de salida menos la temperatura helada de entrada. En donde, ¿verdad? La temperatura caliente de entrada serían los 160 grados. La temperatura caliente de salida serían los 125.32. La temperatura helada de entrada serían los 20 grados. La temperatura helada de salida serían los 80 grados. Entonces mi variación de temperatura 1
sería la caliente de entrada menos la fría de salida, 160 menos 80. 160 menos 80. Mi variación de temperatura 2 sería la temperatura caliente de salida, 125.32, menos la helada de entrada, que son 20. 125.32 menos 20. Entonces mi variación de temperatura 1 sería 80 y mi variación de temperatura 2 sería 105.32. Entonces yo puedo encontrar la temperatura logarítmica media, que sería variación de temperatura 1 menos variación de temperatura 2 sobre el logaritmo natural de variación de temperatura 1 sobre variación de temperatura 2. Es decir, mi temperatura logarítmica media sería variación de temperatura 1, 80 menos 105.32 sobre el logaritmo natural de 80 sobre 105.32. Si ustedes realizan esa operación de ahí, les debería de quedar aproximadamente una temperatura logarítmica media de 92 grados Celsius. Con esa temperatura logarítmica media de 92 grados Celsius, yo ya puedo ahora encontrar la longitud del tubo. ¿Por qué? Porque habíamos dicho, aquí lo voy a poner ahora con el color verde nomás para variar, que la transferencia de calor, que fue la que ganó el fluido frío, que fue la que perdió el fluido caliente, que fue la que hubo de intercambio entre esos dos, es igual a el coeficiente de transferencia de calor global por el área por la temperatura logarítmica media, en donde habíamos dicho que sería el coeficiente global, donde el área sería pi por diámetro por longitud por temperatura logarítmica media. Esto de aquí es el área. Entonces yo puedo despejar a la longitud de esta ecuación, que haría longitud es igual a la transferencia de calor por convección, que fue el calor almacenado o el calor perdido, dependiendo de qué fluido estemos tomando como referencia, sobre el coeficiente de transferencia de calor por pi por el diámetro por la temperatura logarítmica media. Es decir, la longitud serían los 1104. Si eran 104, déjenme ver. 301.104, ok. 301.104 sobre el coeficiente global, que es de 640, menciona el enunciado, por pi por el diámetro, que me dice que tiene 1.5 centímetros de diámetro, entonces sería 0.015 metros, por la temperatura logarítmica media, que son 92 grados. Si realizamos esa operación para encontrar la longitud del tubo, sería 31.104 sobre 640 por pi por 0.015 por 92. Nos quedaría un valor de 108.51. 108.51 metros. Y esa es la longitud que debería de tener el tubo para que se logre esa transferencia de calor, para que haya esa variación de temperatura. ¿Sale? Y pues eso sería todo por este problema. Les digo, está muy sencillo, estaba muy cortito, nada más había que relacionar a la transferencia de calor ganado con la transferencia de calor perdido para encontrar la temperatura de salida del agua geotérmica. Con eso podemos encontrar la temperatura logarítmica media, y de esa manera podíamos relacionar para encontrar la longitud a partir de la transferencia de calor por convección. Inténtenlo ustedes, y cualquier duda que tengan, pues me la dicen y ahí la vemos, ¿verdad? Hasta luego.